pero no es un asunto sencillo de entender, por eso pues le hemos pedido a quien sí sabe de estos temas que nos ayude para comprender cómo van las cosas en la Suprema Corte de Justicia y qué es lo que viene. En la línea telefónica saludo con muchísimo gusto a Diego Fernández de Ceballos, abogado experto en estos temas, el jefe Diego. Don Diego, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Igualmente, Oscar, a ti, a la audiencia y desde luego un saludo a Pepe. Mira, como bien lo has señalado tú y tus compañeros los reporteros, estamos hablando de un asunto sumamente complejo para los ministros. Imagínate si no lo será para la sociedad. Pero lo cierto es que esos ministros no están para satisfacer o darle la razón al presidente, ni mucho menos a la opinión pública. Ellos son intérpretes y defensores de la Constitución. Y tan es complicado el asunto que se están viendo posiciones confrontadas. ¿Por qué? Porque a mi modo de entender hay una discusión de fondo. Si es o no aplicable el artículo 19, que está en contra del primero constitucional y de tratados internacionales. En efecto, como lo dijo el ministro Pérez Dayán, no se trata de que podamos sacar una hoja de la Constitución, sino que ojalá, como lo dijo González Alcántara Carrancá, puedan hacer una interpretación conforme. Imagínate tú lo que quiere decir una aplicación conforme, que se vea el conjunto de artículos que tocan esta materia para ver cómo se logra un equilibrio y por lo tanto saber qué hay en el fondo. Lo cierto es que ningún ministro, ninguno, está en contra de la prisión preventiva, sino que de la discusión se desprende que es inconstitucional violar el derecho humano a la libertad y a la presunción de inocencia. Sin embargo, la propia Constitución tasa determinados delitos de prisión preventiva oficiosa, pero el ministro González Alcántara Carrancá abrió un tema muy importante y después te digo otro también interesante del ministro Pérez Dayán. Pero este ministro nos dice, a ver señores, estamos en un caso en donde tenemos que discutir y acordar qué se entiende por oficioso, porque no quiere decir automático. Y esto también es cierto, y tan lo es que el juez no puede determinar una prisión preventiva oficiosa si no lo solicita el Ministerio Público, quien tiene que fundar los motivos para pedirla. Pero en pocas palabras, falta la discusión de otros ministros y falta saber cuál es el resultado. Yo en un principio me inclinaría lisa y llanamente por la inaplicabilidad del artículo, precisamente haciendo una interpretación conforme a qué, al primero, que es garantista y dice prevalecer siempre la libertad de las personas y la presunción de inocencia, pero también está, como te digo, un artículo constitucional que en principio solamente lo puede modificar el constituyente, que son las cámaras de senadores, o sea, las cámaras del Senado y de diputados y la mayoría de las de los congresos locales. Sin embargo, habrá que esperar y yo creo que pronto sabremos qué va a pasar con la prisión preventiva oficiosa. Me pareció muy interesante también que Pérez Dayán dijo, es tan especial este caso que no sé si se deba de resolver en esta corte por mayoría calificada de 8 votos o bastaría la votación simple de 6 para ganarle a los demás. En fin, mi estimado Oscar, estamos en un asunto verdaderamente complejo en lo técnico, jurídico, y también estamos ante un caso de gran repercusión social. Lo ideal sería que el Congreso modificara los términos del artículo 19 para que pudiéramos estar con una verdadera garantía de las libertades de los gobernados y también de su presunción de inocencia. Hoy no se juzga al imputado en un primer momento, se le prejuzga, en el tanto
se le pone en una prisión violando su libertad y su presunción de inocencia. Es complejo el caso, vamos a ver qué resuelve en definitiva la Corte, y en cualquier caso sí te digo, me convenzo de que la Suprema Corte, de acuerdo con lo que he escuchado de los señores ministros, están muy lejos de tratar de satisfacer o confrontar al presidente o de satisfacer o confrontar a la sociedad. Ellos están con una gran capacidad jurídica demostrada, alegando cada quien cosas distintas, pero en el fondo sí entendiendo que deben respetar la Constitución y buscar la mejor manera de decidir. Diego, ¿cuáles son los escenarios posibles en este caso? Se me ocurren tres, desde mi desconocimiento en temas constitucionales, que podría ser mantenerlo tal y como está, esta prisión preventiva oficiosa, ordenarle al Congreso revisar esta figura, o a lo mejor en un momento dado el solicitar que se presente ante la Corte un nuevo proyecto para que los ministros pudieran votarlo. ¿O hay otros escenarios o no los hay? ¿Qué es lo que viene? Mira, en primer lugar, en efecto, hay la posibilidad de que se rechace el proyecto, repito, la posibilidad, para que se haga otro que pueda estar de acuerdo la mayoría de los ministros que habrán de votarlo. Pero de ninguna manera la Corte puede ordenarle al Congreso que emita otra ley. Yo creo que no lo puede hacer, no puede obligar el Poder Judicial al Poder Legislativo para que legisle conforme el judicial desee o considere lo legal o lo justo. Aquí sería una responsabilidad histórica del Congreso, que por tener mayoría el grupo del presidente no lo van a modificar. Y lo más triste es que se van a seguir cometiendo innumerables abusos con esa prisión preventiva oficiosa. Prejuzga a los imputados, les causa lesiones de suma gravedad y también afecta a las familias y al conjunto social. Yo creo que pueden modificar ese proyecto, o sea, desechar este proyecto, y que se decida que otro ministro presente uno diferente o con algunas adecuaciones. Muy bien, pues de esta manera ya nos queda un poco más claro, ya podemos entender un poco más lo que sucedió hoy y lo que viene, desde luego con la ayuda experta de Diego Fernández de Ceballos. Muchísimas gracias, como siempre, estaremos en contacto y desde luego solicitando su apoyo para entender un poquito más este tema, que sí, es complicado, es difícil de entender y de pronóstico reservado a todas luces. Sí, claro, Oscar, lo has dicho perfecto. No es un caso común y corriente. La Corte tiene constantemente que decidir situaciones muy complejas. Esta es una de ellas, de gran calado para la sociedad y que puede darle un rumbo si nos atenemos a lo que declaró, lo que comentó el ministro González Alcántara Carrancá, de determinar la verdadera naturaleza, el significado, el contenido y las consecuencias de la prisión preventiva oficiosa, que no debe entenderse, a mi modo de ver, como automática. Pero nadie entendemos perfectamente con claridad todas las implicaciones del caso. Vamos a ver qué resuelven los ministros de la Corte, pero los felicito a los que escuché por su claridad y congruencia en sus comentarios y en sus definiciones. Lo veremos, Oscar, mil gracias. Adiós. Adiós, un lujo como siempre, Diego Fernández de Ceballos.